Siguiendo con la función polinómica, ahora este video se va a centrar en la forma factorizada de la función polinómica. La característica que tiene es que va a estar determinada por paréntesis o términos individuales. Acá está la estructura general y acá está el primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos tres paréntesis que se están multiplicando. Como en toda función, lo primero que vamos a sacar es la ordenada al origen, que es reemplazar en todas las x con 0, respetando los paréntesis. O sea, fíjense que 0 menos 1 está en un paréntesis, por 0 menos 3, por 0 más 2. Resuelvo cada paréntesis y después multiplico los resultados. ¿Puedo hacer todo junto en la calculadora? Sí, siempre y cuando ponga los paréntesis. Ahí obtuvimos la ordenada al origen. Luego vamos a calcular las raíces o ceros. Las raíces o ceros es un proceso mucho más sencillo. Vamos a agarrar la función original y la vamos a igualar a 0. Una vez que la igualamos a 0, cada paréntesis de forma individual lo vamos a igualar a 0. Y despejar x. Acá sería x menos 1 igual a 0, paso el 1 sumando, primer raíz 1. X menos 3 igual a 0, paso el 3 sumando, me da la segunda raíz. Y por último la tercera. Recuerden que luego de calcular las raíces, hay que escribirlas de menor a mayor. Por eso primero va a ir el menos 2, después el 1 y después el 3. Una vez que escribimos las raíces de menor a mayor, vamos a armar la tabla como lo veníamos haciendo en la forma polinómica. Esta parte es exactamente igual que en la forma polinómica. Escribimos de menos infinito a la primera raíz, en este caso menos 2, la raíz sola del menos 2 al 1, el 1 solo del 1 al 3, el 3 y del 3 al más infinito. Recuerden que la tabla empieza en menos infinito y termina en más infinito. Vamos a elegir valores que pertenezcan a cada intervalo. De menos infinito a menos 2 elegí el menos 3, del menos 2 al 1 al 0, del 1 al 3 al 2 y del 3 al más infinito el 4. ¿Podría haber elegido números decimales? Sí. Recuerden que siempre es conveniente elegir números enteros porque es más sencilla la cuenta. Una vez que elegí los números, ¿qué hago con esos números? Los reemplazo en las x de la función original, en todas las x y en cada paréntesis. Fíjense que elegí el menos 3 y puse menos 3 menos 1, menos 3 menos 3 y menos 3 más 2. Hago toda la cuenta en la calculadora y ahí me van dando los resultados. En este caso me dio en el primero negativo, en el segundo me dio positivo, en el tercero negativo y en el cuarto espacio positivo. Con eso vamos a determinar el conjunto de positividad y negatividad. De menos infinito a menos 2 es negativo, entonces es conjunto de negatividad. Después, de menos 2 a 1, positivo. De menos 2 a 1, positivo. Del 1 al 3 me dio negativo, así que lo agrego con unión. Siempre que agregue un paréntesis más, se le agrega con la U de unión. Y por último, del 3 al más infinito, que me dio positivo, lo agrego en el conjunto de positividad. Finalizado el conjunto de positividad y negatividad, tenemos que armar el gráfico. Para el gráfico lo que vamos a marcar primero son las raíces, recordando que las raíces son menos 2, 1 y 3. Siempre sobre el eje X las raíces. Después, lo otro que tendríamos que marcar es la ordenada al origen, que es sobre el eje Y. La ordenada es sobre el eje Y, las raíces sobre el eje X. La ordenada sería en 6. Y ahora vamos a basarnos en ver cómo se grafica en base a la tabla. Antes del menos 2 nos dio negativo, quiere decir que el dibujo viene de abajo y pasa por el menos 2. Del menos 2 al 1 nos dio positivo, entonces del menos 2 vamos a pasar por la ordenada y llegamos al 1. Del 1 al 3 vamos por abajo y después del 3 nos vamos para arriba. Y terminó la gráfica de esta función polinómica en forma factorizada. ¿Qué sucede? Hay un segundo ejemplo de la función polinómica en forma factorizada. ¿Qué sucede acá? Tenemos una x que está sola y dos paréntesis. Bueno, como en el caso anterior, primero calculamos la ordenada al origen, reemplazando en todas las x con 0, y en este caso nos dio 0. Luego calculamos las raíces o ceros. Copié toda la función tal cual me la dieron, exactamente igual, pero la igualé a 0. ¿Qué hago? El 2x al cuadrado lo iguala a 0 por un lado, el x menos 1 por otro y el x más 2 al cuadrado por otro lado. Y despejo, acá primero paso el 2 que está multiplicando y dividiendo y después la potencia como raíz. Acá pasé el 1 sumando, acá paso primero la potencia como raíz y después el 2 que está sumando y restando. Las raíces que me dieron son menos 2 primero, después el 0 y después el 1 porque van ordenadas de menor a mayor. Lo mismo que antes, elegí valores intermedios
a las raíces armando la tabla, elegí el menos 3, el menos 1, el 0,5 y el 2. Acá obligatoriamente tenía que elegir un número decimal. ¿Por qué? Porque entre 0 y el 1 no hay números enteros. ¿Los reemplacé en dónde? En todas las x de la función. En la x que está sola también se reemplaza. Hago la cuenta siempre con la calculadora y acá los resultados me dieron en el primero negativo, en el segundo negativo, en el tercero negativo y en el último positivo. Esos son los resultados que me dieron. ¿Cómo se escribe esto? Estos tres intervalos, el de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 0 y de 0 a 1, van a ir en el conjunto de negatividad porque los tres me dieron negativos. Entonces quedaría de menos infinito a menos 2, unión de menos 2 a 0, unión de 0 a 1. Escribí los tres intervalos seguiditos. Y el único intervalo que va a estar en el conjunto de positividad es de 1 a más infinito. Esto que acaba de suceder, que hay tres intervalos en el de negatividad y uno en el de positividad, también puede suceder al revés, o sea que haya más paréntesis o intervalos en el conjunto de positividad que en el de negatividad. Luego de esto vamos a graficar. Para graficar, obviamente, como hacemos siempre, primero las raíces. El menos 2, que es en el x, el 0 y el 1. Estas son las que nos habían dado originalmente. La ordenada al origen es 0, así que es el mismo punto que acá. Esta ordenada y raíz coinciden. Ahora, vamos con la tabla. Antes del menos 2, el dibujo viene por abajo. Vamos por abajo. Del menos 2 al 0 también va por abajo. Lo hacen una curva cualquiera, no importa si no es exacta. Del 0 al 1 también va por abajo. Y después del 1 va por arriba. Así quedaría el dibujo. ¿Por qué hay tres pedazos abajo? Porque hay tres intervalos en el conjunto de negatividad. Es por esa razón que el dibujo llega al punto y vuelve a salir para abajo.